Y bueno, antes de comenzar con nuestro tiempo de estudio, y quiero agradecer al Padre, ¿verdad? No lo hice hace rato, pero agradecer al Eterno por sus misericordias, porque aunque fue una semana complicada, como lo comentó mi esposa, pues gracias al Padre que pudimos salir adelante. Hacía ya tiempo que no me tocaba una semana así tan difícil, al punto que pues creo que casi ni pude estar yendo a acompañar a mi esposa ahí al local, ¿verdad? Más que ya ayer ya me animé, ya pude estar ahí, pero los demás días pues no, nada más en casa ahí tiradillo, ¿verdad? Esperando la misericordia del Padre, y bueno, con los tratamientos y todo, pero gracias al Eterno que pues salimos adelante, y agradezco mucho al Padre, a todos ustedes por sus oraciones. Ese día que estuve por ahí en el hospital con nuestra hermana Asunción, sí la vi que se asustó, ¿verdad? Le dije, no hombre, no pasa nada, me las he visto peores, ¿no? Pero pues sí, es complicado, y siempre que uno va a un hospital, pues la experiencia siempre es difícil por todo lo que te toca ver ahí, ¿verdad? Todas las personas que a veces tú vas enfermo, pero dices, no es nada, ¿no? Para lo que otros están ahí sufriendo, padeciendo. Y bueno, una vez más también, pues me alegró el ministerio que nuestra congregación lleva a cabo ahí, porque pues es un lugar ahí, el Hospital General, donde pues siempre hay gente, ¿verdad? A todas horas, en todo momento. Qué bueno que pudiéramos tener la capacidad de ir, ¿verdad? Más ocasiones, pero bueno, sabemos que hay otros grupos que también van, sabemos que hay asociaciones que también van, personas bondadosas que aunque no son de ninguna congregación ni de ninguna asociación, también van a ayudar. Pero créame, ni aún así alcanza, yo creo, ni aún así es suficiente, ¿verdad? Hay mucha necesidad ahí en las personas, y hablo de necesidad como la que vamos a suplir, que no es más que un momentito, una caricia del Padre, el regalar un jugo, un pan, una torta, un taco, qué sé yo. Para ellos es algo grande, algo importante, por la situación que están pasando. Entonces pues les felicito a las hermanas del ministerio, y pues las animo, ¿verdad? Para que sigan adelante, no es más, y a toda la comunidad, para que sigamos apoyando esto que de verdad es muy importante. Bueno, nuestra parashá esta semana es Koraj, traducido como Coré. Koraj, un príncipe, porque era un príncipe, ¿verdad? De su pueblo, un príncipe rebelde. Decíamos anoche en el mensaje que les puse, ahora sí que repetición, y decíamos anoche, hacía una comparación entre Koraj y el Satán. Y qué fuerte es eso, ¿verdad? O sea, que una persona sea comparada con el mismísimo Satán, pero pues es inevitable la comparación por las conexiones que se pueden dar entre Koraj y el Satán, entre la rebelión de Koraj y la rebelión del Satán en el cielo. Es muy muy parecido, y así como el Satán pues fue derribado a la tierra, Koraj pues fue derribado, la tierra se abrió para tragarlo. Entonces hay muchas similitudes, pero hoy no les quiero hablar de Koraj. Hoy los quiero llevar a un salmo, que es el Salmo 46,
y ahí es donde vamos a meditar en la palabra de Dios, en el Salmo 46, un salmo muy conocido, un salmo que también se han hecho muchas versiones a modo de cantos, de canciones. ¿Y por qué vamos a considerar este salmo? Por una razón muy importante, porque este es uno de los salmos compuestos por los hijos de Coraj. El encabezado del salmo en esta Biblia que tengo yo aquí dice: para el director del coro, cántico de los hijos de Coraj. Ahí está. Este es un canto compuesto por los hijos de Coraj. Y es maravilloso cuando consideramos la letra de este salmo. Es maravilloso pensar y entender que quienes escribieron este salmo vivieron realmente esta experiencia. Porque uno de los versos del salmo dice: aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Ellos vivieron la experiencia porque en aquella ocasión la tierra se abrió, y se abrió por un temblor, y tragó a todos los rebeldes, y ellos estaban entre los rebeldes porque ellos eran hijos de Coraj. Entonces hay varias versiones de lo que pasó. No sabemos a ciencia cierta cómo pasaron las cosas. Algunos escritos sagrados de los judíos dicen que ellos hicieron teshuvá cuando estaban cayendo ahí al abismo. Otros dicen que no, que ellos hicieron teshuvá antes del juicio. No sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que la Torá nos dice que los hijos de Coraj sobrevivieron a esta tragedia, a este juicio. Y sobrevivieron porque podríamos decir que ellos tuvieron la capacidad de reaccionar, tuvieron la capacidad de volver en sí. En hebreo usamos la palabra teshuvá, que se traduce como arrepentimiento, pero en realidad a mí me gusta mucho la expresión de volver en sí, la expresión que usa la Biblia con el hijo pródigo. Y volviendo en sí, dice la parábola del hijo pródigo. O sea, esto quiere decir como si la persona hubiese estado en coma. ¿Se da cuenta? Como si hubiese estado o muerto, o dormido, o desmayado, o sea, perdido. Una persona que no está consciente de sí mismo. Y por eso dice la Escritura: y volviendo en sí. A veces nos perdemos a través de diferentes vías. A veces nos perdemos en una tragedia. A veces viene una tragedia a nuestra vida y esa tragedia nos hace perdernos, alejarnos, sería como caer en coma. Nos hace perder la realidad de quiénes somos, de lo que tenemos, y nos dejamos controlar por la tragedia y caemos en algo que se le llama depresión. Y una persona que está deprimida no está en sus 5 sentidos. Es una persona que está deprimida, necesita volver en sí, necesita recuperarse, necesita regresar. Igual una persona, muchas personas se enamoran ciegamente de una persona equivocada, ¿verdad que sí? Y todos a su alrededor se dan cuenta, y todos a su alrededor le pueden decir: oye, estás mal, esa no es la persona adecuada para ti,
ese no es el camino, en fin. Pero cuando la persona está totalmente cegada, pues no entiende, ¿verdad? No entiende razones, no entiende argumentos, no le hace caso a nadie, hasta que ¿qué? Hasta que vuelva en sí, hasta que recupere sus sentidos, su discernimiento, hasta que entienda. Igual pasa en otras circunstancias, no nada más de esa manera. Pueden ser tragedias, pueden ser enfermedades, puede ser una mala racha. ¿Quién no ha vivido una mala racha, verdad, en su vida? ¿A quién de pronto las cosas no le ha pasado que todo le sale mal? Y a veces las malas rachas duran mucho tiempo. Y hay rachitas malas de 2-3 días o de 2-3 semanas, pero a veces hay rachas malas que te llevan años salir de esa mala racha. Entonces, cuando tienes una mala racha en tu vida, es muy probable que también puede pasar que te pierdas ahí, que estás tan enfocado en la mala racha, estás tan concentrado en todas las cosas malas que te están pasando, que pierdes la capacidad de ver las cosas buenas, que pierdes la capacidad de valorar lo bueno que tienes. O sea, otra vez la mala racha te hace perderte. ¿Qué necesita la persona? Volver en sí, regresar otra vez, hacer teshuvá. Los hijos de Korah tuvieron la capacidad de hacer esto, tuvieron la capacidad de volver en sí, tuvieron la capacidad de regresar, de reaccionar, de darle valor a lo que ellos tenían, que no era poco. Ayer lo mencionábamos, tanto Korah como sus hijos y los demás rebeldes, todos ellos eran príncipes, eran líderes, eran personas importantes en el pueblo, eran personas que desempeñaban una función. Entonces, no era poco lo que ellos tenían. ¿Qué necesitaban? Pues eso, reaccionar, darse cuenta y valorar lo que tenían. Sin embargo, ¿qué los llevó hasta ese punto? ¿Qué fue lo que llevó a Korah y a todos los demás a la rebelión? ¿Qué fue, digamos, su motor para ellos? ¿Qué nos dice el 10º mandamiento, hermanos? No codiciarás. No codiciarás, ¿verdad? Nada que le pertenezca a tu prójimo. Lo que le pasó a Korah, lo que le pasó a los demás, para mí, ¿verdad?, fue eso. Ellos codiciaron. Ellos desearon lo que no les pertenecía. ¿Y por qué codiciar cuando tú tienes tu propio ministerio, tu propio oficio, tus propias cosas? Porque el mandamiento dice que no debes codiciar nada. Resumiendo, nada que le pertenezca a tu prójimo. Y se entiende que no debemos de codiciar porque de hecho nosotros tenemos nuestras propias cosas. No codiciarás la esposa de tu prójimo. Si tú tienes tu esposa, ¿por qué? ¿Por qué has de codiciar la de tu prójimo? Si tú tienes un trabajo, ¿por qué vas a codiciar el trabajo de tu prójimo? Y así. Si tú tienes una casa donde vivir, ¿por qué vas a codiciar la de tu prójimo? Así la de él sea un palacio. La Torá nos enseña a nosotros a ser agradecidos, a tener contentamiento con lo que el Padre nos da. Entonces, a ellos los llevó a ese punto, a ese error, los llevó precisamente a haber codiciado. Ellos codiciaron y no le dieron valor a su propio ministerio, no le dieron valor a lo que ellos tenían. Volver en sí, hermanos, reaccionar, muchas veces tiene que ver con eso,
con el hecho de que regresemos, retomemos nuestra capacidad de darnos cuenta de que somos bendecidos, de que somos afortunados, de que tenemos muchas cosas que el Eterno nos ha dado y que no las estamos disfrutando como deberíamos, que perdemos el tiempo codiciando o perdemos el tiempo mirando hacia otra parte y anhelando cosas o soñando con cosas que nunca van a llegar, que nunca van a ser nuestras, y perdemos la oportunidad de disfrutar lo que sí tenemos. Y eso es una situación bastante, pues, que se da mucho hoy en nuestros días. Meditaba en esto y me daba cuenta, o sea, muchos de las grandes caídas que se han dado en toda la historia de la humanidad ha sido precisamente por codiciar. Y entonces una de las tentaciones o uno de los argumentos que más utiliza el enemigo es precisamente el despertar en el hombre la codicia, el que el hombre quiera tener más y que el hombre no esté contento con lo que tiene. Es más, que ni siquiera se dé cuenta de lo que tiene. Y hoy en día con todo este tema del internet, de las redes sociales, es algo tremendo lo que sucede respecto a codiciar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, a través de los teléfonos inteligentes, todo el tiempo, todos los días estamos recibiendo información. Todo el tiempo recibimos información, todo el tiempo recibimos mensajes de todo tipo, anuncios, cosas, que esto, que aquello. Y todo eso, si usted lo piensa, o muchas de esas cosas, tienen que ver con despertar deseos. Con despertar deseos, con querer perturbarte, con querer venderte una idea, con querer que tú desees algo más, que no te conformes. Siempre este mecanismo del sistema de este mundo está trabajando en eso. Hoy las personas que están ahí y muchos que se dedican a esto de ser influencers, ahora es lo que está de moda, ¿no? Ser influencers y se están peleando ahí por los me gusta o por la cantidad de seguidores, no, que a mí me siguen tantos, no, que a mí más, y ahí está esta situación que incluso a las comunidades, incluso a los predicadores, también llega todo este problema, y es un terreno de pronto que puede ser peligroso, ¿verdad? Porque hay muchos también predicadores ahí en el internet, ahí estamos también nosotros, ¿no? Pero pues yo creo que el Eterno debe trabajar en nuestras vidas, el Eterno debe ayudarnos a estar firmes en lo que sabemos, en lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y yo al menos he tenido claro en todo momento, desde que empezamos a transmitir y a hacer todo esto de las redes sociales, el canal de YouTube, la página de Facebook, etcétera. Siempre tuve muy claro pues cuál es el propósito. El propósito es dar a conocer la palabra del Eterno. El propósito no es competir con otros hermanos, con otros ministerios. El propósito no es tirarnos tierra unos a otros. El propósito no es causar un conflicto entre hermanos o personas que estamos del mismo lado, que fue lo que pasó ahí. Imagínense, dentro del mismo pueblo de Israel, una división, una rebelión, un pleito entre los líderes. Es más, entre la misma familia, porque Coraj era familiar de Moisés. Entonces, una lucha por el liderazgo, una lucha por ver quién va a estar arriba. ¿Ustedes creen que eso es importante, es determinante?
Porque sabemos, en ese contexto, sabemos quién está arriba, ¿no? ¿Quién está arriba, hermanos? ¿Quién reina? ¿Quién gobierna? ¿Quién dirige? ¿Quién manda? El error que cometieron los rebeldes fue pensar que Moisés y Aarón eran los jefes. O sea, se perdieron completamente. Hashem es el jefe, el Eterno es el Rey, nadie más. Él totalmente, Él es el Rey, Él es el que manda, Él es el que decide, Él es el libertador, Él es el proveedor, Él es el guía, Él es el defensor, Él es todo. No eran Moisés y Aarón. Pero la idea errónea de ver a las personas como competencia, o como los líderes, o como quienes están llevando el aplauso, o quienes se llevan la gloria, o quienes ganan más dinero, o quienes tienen más seguidores, es un error. Si podemos entender que es el Eterno y nada más el Eterno el que debe ser exaltado, el que debe ser glorificado, no estaríamos jamás teniendo desacuerdos, no tendríamos esos problemas. A Moisés una vez le dijeron: oye, ahí andan a unos profetizando. Dijo Moisés: no, hombre, yo quisiera que todo el pueblo profetizara. Se lo dijeron como chisme, ¿no? Como que a ver si se enoja. No, hombre, yo quisiera que todo el pueblo profetizara. Cuando le dijeron a Yeshua también: oye, Señor, ahí andan unos predicando y bautizando y no son de nosotros. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Se molestó? Vayan y digan. No. Yeshua le dio una lección a sus discípulos. Dijo: si no están contra nosotros, son a favor. Si andan predicando lo mismo, si andan bautizando como nosotros, son de nosotros. ¿Para qué te vas a molestar? ¿Para qué te vas a enojar? Incluso el Rab Shaul, y ahí sí el Rab Shaul dijo: algunos predican al Mashiach por interés, por contienda, por vanagloria, por muchas razones diferentes. Aún así, fíjese, dijo el Rab Shaul, sea como sea, pero aquí lo importante es que el nombre del Señor se está predicando. Aunque algunos no tengan los motivos correctos, pero el nombre del Señor se está predicando, y eso es lo que importa. Entonces estamos hablando de personas que realmente entendían de qué se trata. Entonces, ¿de qué se trata? De que el Señor sea exaltado, de que el Eterno sea glorificado, de que Él se lleve los aplausos, de que Él se lleve el reconocimiento. De eso es de lo que se trata, y no de estar compitiendo unos contra otros, criticándonos unos a otros, tirándonos tierra unos a otros. Hoy en día hay un fenómeno tremendo en las redes sociales. Yo no sé de dónde surge, no sé si alguien haya alguna cerebro, alguien que orquesta todo esto, que lo prepara y que lo lanza, y que otros se enganchan y empiezan y le dan seguimiento. Pero hoy en día hay una campaña muy fuerte, seguramente se han dado cuenta, una campaña muy fuerte de antisemita, de desprestigio contra el pueblo de Israel, y lamentablemente viene del cristianismo. O sea, el cristianismo en los últimos días, en estas últimas semanas, muchos, sobre todo muchos pastores cristianos, están apoyando esa campaña antisemita y están diciendo a través de las redes y llamando a la gente y diciéndole: no se equivoquen, ese Israel que ahora está ahí no es el Israel de la Biblia.
No es el Israel de la Biblia. No se equivoquen, dejen de apoyarlo. Dejen de apoyarlo, dejen de estar publicando la banderita Israel y dejen de... Hay una campaña bien fuerte en contra de Israel. Un espíritu maligno, porque no puede ser otra cosa. O sea, negar que Israel es el pueblo de Dios, decir que este Israel que nació en 1948 no es el Israel de la Biblia, cuando la Biblia anuncia todo esto, cuando el Eterno lo reveló desde el principio. El Eterno dice: yo revelo el fin desde el principio. El Eterno anunció a través de Moisés y a través de los profetas que Israel iba a ir al exilio, pero que Israel iba a regresar. Decir que el Eterno desechó a Israel es una tremenda herejía. Y es como, vaya, es como ahorcarte solo, porque si el Eterno desechó a Israel, ¿tú crees que no te va a desechar a ti? O sea, ¿qué te garantiza que a ti no te va a desechar? Y fíjese el alcance de esto, porque si dices el Eterno desechó a su pueblo, ¿a quién estás juzgando? Al Eterno. Al Eterno, no a Israel. Es un falso testimonio. ¿Sí? Entonces es algo gravísimo. Y entonces esto se está dando muy fuerte. Y créame, yo veo publicaciones y a veces de algunos pastores que conozco y que publican sobre eso. Y me he visto tentado a responder, pero me calmo y digo: a ver, ¿qué vamos a ganar, no? ¿Qué vamos a ganar aquí guerreando, peleando? Moisés tuvo una reacción muy sabia. Moisés trató de arreglar las cosas bien, de buena manera, con el diálogo, pero no fue posible. No fue posible hacerlo. Y finalmente Moisés entregó las cosas en manos de Dios, y fue el Eterno el que juzgó, y fue el Eterno el que decidió. Pero créanme, hoy en día estamos viviendo una situación muy parecida. O sea, hay una división, hay una discusión. Y finalmente, ¿a qué se debe todo este pleito? O sea, tenemos una guerra física en Tierra Santa. Es una guerra física principalmente entre Israel y, digamos, los árabes, hablando en general. ¿Por qué es ese pleito? Ya lo hemos hablado, ¿no? Ya lo hemos enseñado. Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Ismael nació primero, pero no es el primogénito. Isaac es el primogénito. La Biblia dice: Isaac es el de la promesa. Y si es el de la promesa, es el heredero también, es el de la herencia. Todo el problema allá, hermanos, es por una herencia. Es una herencia. O sea, los árabes reclaman los derechos, reclaman la herencia, reclaman la tierra y reclaman el derecho de ellos ser el pueblo de Dios. Israel no lo reclama porque él es el pueblo de Dios, pero a Israel le pelean eso. Los árabes se lo pelean. Y ahora resulta, en estos últimos meses o semanas, que ahora el cristianismo también le está peleando los derechos. También le está reclamando a Israel los derechos de ser el pueblo escogido. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Pues porque el tiempo de recibir la herencia está cada vez más cerca. Y por eso es esta lucha, este pleito, este desacuerdo. Ahora, vea lo que dice el Salmo 46, sobre todo el verso 10. En medio de todo esto, en medio de toda esta discusión, de toda esta polémica,
de todos estos ataques de unos contra otros. Saber quién es el heredero, quién es el elegido, quién es el verdadero pueblo. Dice el salmista en esta versión que tengo acá, dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Quédense quietos. La expresión que se traduce como estad quietos o quédense quietos, hay otras expresiones que dicen diferente. Esta de acá dice quédate tranquilo. Esta me gustó de quédate tranquilo porque cuando lo vemos en hebreo, el término hebreo que se traduce como quédense quietos o estén quietos, el término hebreo, su traducción digamos más literal es como relájate, ¿sí? Relájate, tranquilo. Así como alguien que está muy exaltado, ¿no? Como alguien que está muy alterado por algo, está desesperado, está discutiendo, está peleando, y alguien le dice: oye, ya, tranquilo, relájate, te va a dar algo. A ver, espérate. Es una frase que indica: oye, estás mal, o sea, no ganas nada con ponerte así. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense, se está peleando, se está luchando por un reconocimiento. ¿Y qué dice ahí el Eterno? Yo soy Dios. O sea, a ver, relájense. ¿Por qué están peleando? ¿Por reconocimiento? No es suyo, es mío. ¿Por aplausos? Son míos. ¿Por honra? Es mía. ¿Por alabanza? Me pertenece. O sea, Él dice: yo soy Dios. Ustedes no tienen por qué estar peleando por eso, discutiendo por eso. Lo que tienen que entender, dice el Eterno, es que se trata de mí. Todo esto se trata de mí. Yo voy a ser honrado, yo voy a ser glorificado, yo voy a ser reconocido. Todo el mundo se va a postrar ante mí. ¿Ustedes para qué están peleando? ¿Para qué están discutiendo? En otras palabras, no tiene razón de ser. No tiene razón de ser toda esa situación, y el Eterno aquí a través del Salmo 46 le dice o nos dice a todos que lo que tenemos que hacer es relajarnos, estar tranquilos. ¿Saben ustedes que este Salmo 46, Salmo de los hijos de Coraj, es un salmo considerado mesiánico? O sea, es uno de los varios salmos que hay considerados mesiánicos. ¿Qué quiere decir eso? Un salmo mesiánico es un salmo que habla de la manifestación del Mashiach. Un salmo mesiánico es un salmo que habla acerca de la manifestación del reino de Dios. Un salmo mesiánico es un salmo que nos habla de los tiempos finales. En ese sentido, el Salmo 46 es un salmo mesiánico porque nos está hablando de los tiempos finales. Cuando dice el salmista: Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, Él siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempo de dificultad. No temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. ¿Cuándo va a pasar eso, hermanos? Terremotos siempre ha habido, ¿verdad? Pero dice aquí: cuando vengan los terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado, ¿verdad? Cuando rujan los océanos
y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. Entonces, por eso es un salmo mesiánico. Usted se fija, está hablando de eventos que todavía no pasan. Está hablando de eventos futuros, está hablando del reino, cuando la presencia del Eterno esté reinando sobre esta tierra. Dice, las naciones se encuentran en un caos, los reinos de la tierra se desmoronan, la voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza. Entonces, todo lo que está diciendo tiene que ver con eventos futuros. Más adelante dice, Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Ahorita hay muchas guerras y rumores de guerras y todavía más que va a haber, y por lo que dice el salmista, el único que va a hacer cesar eso es el Señor cuando Él venga. Él hará que se termine todo esto, todas estas guerras, todos estos desacuerdos entre los seres humanos. Pero el verso 10 destaca diciendo otra vez, quédense quietos, estén tranquilos, relájense. Otra traducción también, otra traducción puede ser ríndanse. O sea, ríndanse y sepan que yo soy Dios. O sea, date cuenta que realmente estás peleando conmigo o estás peleando contra mí. ¿Se acuerdan quién estaba luchando contra el Señor sin darse cuenta? Y le dijeron, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tú no sabes, pero tú estás dando coces contra el aguijón. O sea, cada golpe que tú lanzas te estás lastimando a ti mismo. Esta guerra no la vas a ganar porque estás peleando contra el Altísimo. Hubo un sabio en Israel que dio un buen consejo a los líderes en los tiempos de los discípulos. ¿Se acuerdan? Gamaliel. El consejo de Gamaliel fue, oiga, no vaya a ser o no vaya siendo que estos muchachos tengan razón. No vaya a ser que nosotros estemos yendo en contra de Dios. ¿Por qué mejor no los dejamos en paz? ¿Verdad? ¿Por qué mejor? Mira, déjalos, ¿verdad? Déjalos que ellos sigan predicando, haciendo. Total, si lo que ellos están haciendo no es de Dios, ¿qué dijo Gamaliel? Se va a acabar, no va a prevalecer, como los falsos mesías, ¿no? De pronto se levantaba un mesías y, pues déjalo, si no es el Mesías, se va a venir abajo. Pero si es la voluntad de Dios, entonces no vaya a ser que tú te estés convirtiendo en una piedra de tropiezo, en un estorbo. Por eso es mejor no estorbar la obra de Dios. Entonces Gamaliel dio un buen consejo. Yo creo que ese consejo hubiese sido muy bueno para Koraj y para los rebeldes. Y es un buen consejo hoy también en nuestros días, hermanos. No debemos de perder el tiempo en tener este tipo de discusiones, de problemas, de confrontaciones, sino más bien lo que nosotros debemos de estar ocupados o haciendo es enfocados en que el mundo conozca a Dios, en que el mundo honre a Dios, en que el mundo exalte a Dios. De eso es de lo que se trata. No de perseguir una religión, no de perseguir un grupo, una denominación, una iglesia, porque al final de cuentas muchas personas es lo que hacen.
Esto se trata de que el nombre de Dios sea honrado. O sea, no importa bajo cuál vía, bajo qué grupo, sino que las personas conozcan a Dios, Él sea reconocido, sea adorado entre las naciones. Y nosotros simplemente tomar estas palabras y tomar esta promesa que se repite a lo largo del Salmo y que debemos de confesar todo el tiempo: el Dios de Israel es nuestra fortaleza. Y ahora que llega el momento de enfrentar las pruebas, de enfrentar luchas, de enfrentar persecuciones, de enfrentar incertidumbre, de enfrentar amenazas en el mundo entero, más que nunca saber que el Dios de Israel es nuestra fortaleza, hermanos, es lo que nos debe de animar. Y noten ustedes la frase como Dios no puede ser separado de Israel. Si ustedes consultan en la Biblia, ¿cuántas veces aparece esta frase? El Dios de Israel, el Dios de Israel. Que el mundo hoy quiera desconocer a Israel, por eso se vuelve un tremendo problema, porque están yendo en contra de algo que es totalmente bíblico, totalmente escritural. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Dice el salmista: para conocer a Dios necesitamos relajarnos, necesitamos rendirnos, necesitamos dejar de luchar con nuestras propias fuerzas, necesitamos someternos a su voluntad. Solo de esa manera le vamos a poder conocer, solo de esa manera le vamos a poder entender, y solo de esa manera vamos a poder disfrutar de todas las promesas que el Eterno nos hace a través de su palabra. Shabbat Shalom, mis hermanos, que el Padre nos ayude de verdad a reconocer, confiar en el Eterno, confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Vamos a concluir la transmisión.